El siguiente método de factorización es la factorización de un trinomio cuadrado perfecto, o también conocido como TCP por sus iniciales. Entonces, antes de proceder a realizar la factorización, tenemos que identificar si nuestra expresión es un trinomio cuadrado perfecto, y deben de cumplir ciertas condiciones. Primer y tercer término deben de tener raíz exacta. Entonces procedemos a checar si tienen raíces exactas lo que es la expresión de este ejemplo. Vemos el primer término. Si le sacamos raíz, sabemos que primero se le saca raíz a lo que es el coeficiente, en este caso que es el 25, y sabemos que su raíz exacta sería el 5. 5 por 5 es 25. Y siempre, para el caso de las literales que están elevadas a una potencia y le queremos sacar raíz, es tan simple como sacarle mitad a dicho exponente, que como vemos sí tiene una mitad exacta, que sería al cubo. Luego checamos el tercer término y sabemos que la raíz exacta de 64 es el 8, porque 8 por 8 es 64. Y como habíamos mencionado, los exponentes que acompañan a una literal, simplemente para saber si es una raíz exacta, dicho exponente debe de tener una mitad exacta, que en este caso sería el 9. Entonces, efectivamente cumplen con la primera condición, la cual nos dice que primer y tercer término deben de tener raíces exactas, que aquí están ya calculadas. Luego, segundo término debe ser el doble producto de las raíces. Entonces, si yo multiplico lo que nos dio en las raíces, tenemos 5x al cubo por 8y a la 9, nos va a dar 40x al cubo y a la 9. Y dice, debe ser el doble producto, es decir, multiplicar esto por 2. Y eso me da igual a 80x al cubo y a la 9. Y vemos que efectivamente el doble producto de las raíces es el segundo término. En este caso no vamos a tomar en cuenta el signo aún. Entonces cumplimos la segunda condición. La tercera condición, primer y tercer término deben de ser positivos, y efectivamente son positivos. Entonces determinamos que esta expresión es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora bien, ya que identificamos que es un trinomio cuadrado perfecto, la factorización es tan simple que nomás anotamos en un factor, en una expresión, mi primer raíz, la raíz del primer término, 5x al cubo. Anotamos también lo que es la raíz del tercer término. Cerramos y siempre vamos a anotar entre ellos dos el signo del segundo término. Por eso decía que aquí no se consideraba aún, se considera hasta la factorización. Entonces anotamos el signo del segundo término y ya eso tiene que ser elevado al cuadrado. Y así de simple queda factorizado lo que es nuestro trinomio cuadrado perfecto, utilizando las dos raíces calculadas, el signo del segundo término y eso elevado al cuadrado. A continuación haremos otros ejemplos para que quede claro este método de factorización. A continuación tenemos esta expresión que no sabemos si es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, primero que debemos de hacer es obtener lo que son las raíces del primer y tercer término, como lo vimos anteriormente. Entonces, la raíz exacta de 144 sabemos que es 12, porque si multiplicamos 12 por 12 nos da lo que es 144.
12. Y como habíamos mencionado anteriormente, para saber si una literal con exponente tiene una raíz exacta, dicho exponente debe tener mitad exacta. En este caso, el 10, pues sabemos que su mitad exacta es el 5. Luego, la raíz exacta de 9, sabemos que es 3, porque 3 por 3, o 3 elevado al cuadrado, es 9. Y verificamos si la literal con exponente tiene una mitad exacta. Su exponente tiene una mitad exacta y es el 8. Ya tenemos las dos raíces. Luego nos decía, el doble producto de dichas raíces debe ser el segundo término. Entonces, multiplicamos 12a a la 5 por 3c a la 8 y me da 36a a la 5, c a la 8. Luego por 2, porque nos menciona que es el doble producto, y nos da 72a a la 5, c a la 8. Y efectivamente, el doble producto de las raíces es el segundo término de mi trinomio cuadrado perfecto. Y la última condición, la más fácil, es verificar que el primer y tercer términos sean positivos. Y vemos que efectivamente son positivos. Entonces ya confirmamos que es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora para la factorización, solamente es abrir paréntesis, anotar la primera raíz que tenemos, luego la segunda raíz que tenemos, y entre ellas dos anotar el signo del segundo término de la expresión original, que en este caso es positivo. Y cerramos paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Y así quedaría factorizado este trinomio cuadrado perfecto. Que si lo queremos comprobar, la regla nos dice que para desarrollar un binomio porque tiene dos expresiones entre paréntesis, debemos de primero calcular el cuadrado del primero, que es 12 por 12, 144, y hay que recordar que para elevar una literal con exponente a otra potencia, simplemente hay que multiplicar ambos exponentes, que 5 por 2 es igual a 10. Luego, el doble producto del primero por el segundo, que si multiplicamos el primero por el segundo, ya lo hemos hecho, por 2, que también ya lo hemos hecho, que es igual a 72a a la 5, c a la 8. Luego, el cuadrado del segundo, que 3 por 3 es igual a 9, y mantenemos c, y multiplicamos los exponentes 8 por 2, que me da 16. Y efectivamente vemos que nos da la expresión original. Entonces esta factorización está realizada correctamente. A continuación haremos otro ejercicio. A continuación tenemos este ejercicio que involucra lo que es una fracción, una división en dos términos. Entonces, hay que recordar que para verificar que es un trinomio cuadrado perfecto, hay que primero ver si el primer y tercer término tienen raíces exactas. Entonces, verificamos que tengan raíces ambos términos, y siempre para sacar la raíz de una fracción hay que recordar que se saca raíz tanto del denominador, numerador y denominador. Y en este caso, que solamente es un número, sabemos que es 8, porque la raíz exacta de 64 es 8. 8 por 8 es igual a 64. Entonces, volviendo con la del primer término, sabemos que tenemos que sacarle raíz tanto numerador como denominador. Entonces, sacándole raíz a x cuadrada, sabemos que es x, porque el sacarle una raíz cuadrada a una literal con término, con un exponente, simplemente es multiplicar ese exponente por un medio o sacarle la mitad.
y la raíz de 9, que sabemos que es 3, porque 3 por 3 es igual a 9. Entonces verificamos que ambos tienen raíces exactas. La segunda condición es verificar que el doble producto de estas raíces es el segundo término. Entonces multiplicamos x entre 3 por 8 y nos da 8x entre 3, o también 8 tercios de x, como quiera ser escrito. Ambos son válidos. ¿Y por qué el 8 se multiplica por el x y el 3 nomás se deja así? Porque hay que recordar que teniendo un 8 es como si lo tuviéramos dividido entre 1. Y al multiplicar fracciones se multiplica nada más numerador por numerador y denominador por denominador. 8 por x, 8x, 3 por 1, 3, y me da 8 tercios de x. Por 2, porque nos dice que es el doble producto, lo cual nos daría 16 tercios de x, que vemos que efectivamente es el segundo término de nuestra expresión original. Entonces, ya que cumplimos esas condiciones, checamos la tercera, la más fácil, que si el primer y tercer término son positivos, cumplimos con esa condición, y efectivamente sí se cumple. Entonces, para expresar lo que es la factorización de esta expresión, simplemente anotamos lo que son las raíces que calculamos, y entre ellas anotamos el signo del segundo término, que es negativo, y eso lo elevamos al cuadrado. Y así quedaría nuestra factorización de esta expresión. A continuación haremos otro ejercicio. A continuación tenemos esta expresión, el cual nos dice x cuadrada más 6x más 9. Con estos hay que tener cuidado, porque también podríamos considerarlo, o puede ser que pueda ser un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, porque vemos que efectivamente tiene una x cuadrada. La a sería el coeficiente 1, que no anotamos, que se puede omitir, b, que sería el 6x, y el c, que es el número que no tiene una literal. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos para diferenciar si es un trinomio cuadrado perfecto o un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c? Entonces, para verificarlo, podemos verificar primero que es un trinomio cuadrado perfecto, y si no lo es, entonces verificamos que sea de la otra forma de trinomio. Entonces, verificamos primero, como hemos repetido, si el primer y tercer término tienen raíces exactas, y vemos que sí, que la raíz exacta de x cuadrada es x y de 9 es 3. ¿Por qué? Porque le sacamos la mitad a este exponente, que sería un 1, que igual también se puede omitir. Y la raíz exacta de 9, que es 3, porque 3 por 3 es 9. Entonces, ya sacamos las raíces exactas. Luego nos decía que el doble producto de las raíces tiene que ser el segundo término. Entonces, 3 por x por 2, y sabemos que me da 6x, y efectivamente es el segundo término. Entonces vemos la tercera y última condición, que nos dice que el primer y tercer término deben de ser positivos, y vemos que efectivamente son positivos. Entonces, ya con eso sabemos que este trinomio es un cuadrado perfecto y no es de la otra forma. Entonces, expresamos su factorización anotando lo que son las raíces que calculamos, el signo del segundo término, y eso elevarlo al cuadrado. Y así quedaría factorizado este trinomio, que para comprobarlo sabemos que es elevar al cuadrado el primero más el doble producto del primero por el segundo, que sería 6x, porque 3 por x por 2, que fue lo que hicimos acá, es 6x,
más el cuadrado del segundo, y vemos que efectivamente es la expresión original. Espero que haya quedado entendido este método de factorización y nos vemos en un próximo método.